La Revolución Mexicana. Un viaje a través del tiempo. La Revolución Mexicana es el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. Pero, ¿qué fue lo que desencadenó este movimiento social? Algunas razones que propiciaron el levantamiento en armas fueron: cuestión agraria. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el 40% del territorio azteca era propiedad tan solo de 840 hacendados. El latifundio era tan desmedido que a veces una sola persona era dueña de una extensión de terreno mayor que la superficie de varios países europeos. Régimen económico injusto. La dictadura porfirista pensaba que lo único que importaba era el progreso material, basado en el capital extranjero, ignorando la existencia de la masa trabajadora. Abrió las puertas a las empresas norteamericanas e inglesas que se apropiaron prácticamente de la riqueza nacional. Ausencia de legislación laboral. No existía una legislación que protegiera a obreros y campesinos. Las huelgas estaban prohibidas y se sancionaba severamente a quienes osaban pedir mejores salarios o la reducción de la jornada inhumana de trabajo, que en muchos casos alcanzaba a las 12 horas. Los altos cargos eran desempeñados por norteamericanos. La pobreza campesina. Los trabajadores ganaban miserables salarios de 25 centavos diarios. Al mismo tiempo, sufrían despojos violentos en las tiendas de raya, en las que el propietario de la hacienda vendía los productos de primera necesidad a precios mucho más altos que los del mercado. Entonces, el campesino se iba endeudando como los siervos de la Edad Media. La división social. La pirámide social mexicana estaba conformada por diversas clases sociales, entre las cuales había una marcada diferencia. En los rangos más altos estaban los grandes latifundistas, los caudillos políticos, los miembros del alto clero y los empresarios extranjeros y nacionales. Seguían los pequeños burgueses y en la base se encontraban los campesinos y obreros que vivían en condiciones infrahumanas. Ahora, realicemos un viaje a través del tiempo. 1900. Surgen los llamados clubes liberales. Se publica el periódico Regeneración, el cual era dirigido por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. 1903. El general Porfirio Díaz vuelve a ser electo como presidente y Ramón Corral como vicepresidente. Como resultado de ello, se llevan a cabo múltiples protestas contra la reelección de Díaz, quien respondió con cárcel y muerte a los inconformes. 1908. En entrevista con el periodista James Krillman, el presidente Porfirio Díaz declara que México está listo para la democracia y que aceptará con gusto a la oposición en las siguientes elecciones. 1909. Surgen los grupos principales dispuestos a la lucha electoral: el Partido Nacional Democrático y el Partido Antirreeleccionista, en cuyas filas se hallaban Francisco I. Madero, Emilio Vázquez Gómez, Toribio Esquivel, José Vasconcelos y Luis Cabrera. 1909, 21 de noviembre. Francisco I. Madero publica su libro, La sucesión presidencial, en 1910, planteando la necesidad de terminar con la dictadura de Porfirio Díaz por medio de la no reelección. 1910, 6 de junio. Antes de las elecciones, Madero es encarcelado y acusado de pronunciar un discurso contra el presidente. 1910, julio. El Congreso declaró triunfantes a Porfirio Díaz y Ramón Corral como presidente y vicepresidente, quienes ocuparían los cargos en el periodo de 1910 a 1914. 1910, 5 de octubre. Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis, el cual señala en su artículo 7. El 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan. 1911.
10 de mayo. Pascual Orozco ataca y toma Ciudad Juárez. Desde allí, Madero envía un telegrama exigiendo de nuevo la renuncia de los dos líderes del país. 1911, 21 de mayo. Se celebran los tratados de Ciudad Juárez, en donde se acepta la renuncia de Porfirio Díaz y de Ramón Corral, dando fin a la época del porfiriato. 1911, 26 de mayo. Porfirio Díaz se embarcó en un navío con destino a Francia, donde murió el 2 de julio de 1915 en la ciudad de París a los 84 años de edad. 1911, 6 de noviembre. Después de 6 meses de lucha, Francisco I. Madero asume la presidencia y José María Pino Suárez la vicepresidencia. 1911, 25 de noviembre. Emiliano Zapata, argumentando la falta de tierras para el pueblo y bajo el lema Tierra y Libertad, se levantó en armas por medio del Plan de Ayala. 1913, 9 al 19 de febrero. Estalla el golpe contrarrevolucionario en la Ciudad de México, dirigido por Félix Díaz. El general Victoriano Huerta asume el poder político y militar y ordena el asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Estos acontecimientos se conocen como la Decena Trágica. 1913, 26 de marzo. El general Venustiano Carranza proclama el Plan de Guadalupe. Se declaró en contra del régimen huertista y anunció la creación del Ejército Constitucionalista. 1913, 2 de octubre. El general Francisco Villa toma Torreón y es ratificado como comandante de la División del Norte. 1914, 21 de abril. Desembarcó la infantería de marina norteamericana en el puerto de Veracruz, el cual fue capturado poco después de una corta resistencia. 1914, 15 de julio. El presidente Victoriano Huerta renuncia al cargo y se exilia en los Estados Unidos. 1914, octubre. Se realiza la Convención de Aguascalientes. A dicha convención asistió Álvaro Obregón en representación de Venustiano Carranza, Antonio Díaz Soto y Gama representando a Zapata y Francisco Villa. Los convencionalistas acordaron la renuncia de Carranza, Villa y Zapata a los mandos que ejercían y se nombra presidente a Eulalio Gutiérrez. 1914, diciembre. Las tropas convencionalistas obligaron a Venustiano Carranza a salir de la capital y tomar el rumbo de Veracruz, en donde se expidieron 3 leyes que le hicieron acreedor de una fuerza superior ideológica frente a los otros caudillos. Expidió la ley del municipio libre, la ley obrera y la ley agraria. 1915, abril. Francisco Villa se enfrenta a las tropas carrancistas comandadas por Álvaro Obregón en la región de Celaya, en donde los villistas fueron deshechos por Álvaro Obregón. Este incidente se conoce como la Batalla de Celaya. Los hombres de Villa fueron asesinados por los carrancistas, por lo que Villa se refugió en Chihuahua. 1915, 15 de agosto. Las primeras fuerzas revolucionarias ocuparon la capital y Álvaro Obregón quedó como autoridad principal. 1915, octubre. Los Estados Unidos reconocieron como único gobierno al de Venustiano Carranza. 1916, 26 de mayo. En respuesta a tal reconocimiento, Villa atacó la población de Columbus, Nuevo México, con 400 hombres, tomándola por unas horas y dando muerte a americanos en Santa Isabel, Chihuahua. Este incidente se conoce como la Batalla de Columbus. El presidente de Estados Unidos envió a México una expedición comandada por el general John J. Pershing, el cual nunca dio con Francisco Villa. 1917. Con la fuerza militar a su lado, Venustiano Carranza convoca a un Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, al que concurrieron solo diputados carrancistas. El gobierno trabajó 2 meses dedicándose a elaborar una nueva Constitución Federal,
la cual es promulgada el 5 de febrero de 1917. Las bases del Estado moderno mexicano se establecen con la nueva Carta Magna. El documento consagra causas revolucionarias como el derecho agrario, los derechos laborales, la educación y la salud garantizadas por el Estado, la libertad de prensa y los derechos políticos vigentes más de un siglo después. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente cápsula. No olviden darle like a nuestra página en Facebook y suscribirse a nuestro canal. Esta cápsula fue realizada por Aleli Macedo, docente de Pilares Presidentes.